Evangelio de Marcos. Lección 6. La sección de estudio para esta semana abarca el capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8 de Marcos. En este pasaje sigue resaltando la oposición que hay en contra de Cristo, de sus enseñanzas y en general en contra de su ministerio. Dicha oposición se ilustra al inicio del capítulo 7 con la discusión entre Cristo y los fariseos, y se alude nuevamente a ella al final de esta sección, cuando Cristo pide a sus discípulos cuidarse de las enseñanzas, la levadura, de los fariseos. Es interesante notar que la discusión que los fariseos y Cristo sostienen gira en torno al tema de lo inmundo o la contaminación ritual. Y digo interesante, porque precisamente después de ese altercado Marcos nos muestra a Jesús yendo a una región de gente, entre comillas, inmunda, y luego sanando a un hombre mediante actos que aludían a la inmundicia también. En cuanto a la discusión entre qué es lo que contamina al ser humano, me concentraré solamente en el término que Marcos usa para contaminar. Dado que hay personas muy sinceras que creen que Marcos 7:19 demuestra que los lineamientos de Levítico 11 no están más vigentes, es importante saber que, el verbo contaminar usado en Marcos 7, nunca es usado en el Pentateuco. En otras palabras, ni Jesús ni Marcos están refiriéndose aquí a la clasificación de animales limpios e inmundos. Por lo mismo, la mejor traducción de este verbo sería, hacer común algo. Sentido que se usa, por ejemplo, en Hechos 2 y 4, al decir que los primeros cristianos compartían sus posesiones, usando la frase, tenían todas las cosas en común. Este verbo también se usará en el relato de Hechos 10, cuando a Pedro, quien influyó en Marcos, se le explica que no debía llamar o considerar común a los gentiles, a aquellos que no son del pueblo judío. Uso que claramente es el que se aplica en Marcos 7, ya que el siguiente relato tiene que ver con Jesús ayudando a una mujer que, debido a su origen étnico, era considerada común. Mientras que en Marcos 6 Jesús habla y envía a sus discípulos a cumplir la misión, el capítulo 7 nos presenta al mismo Cristo cumpliéndola y mostrando los alcances de la misma, la misión debe alcanzar a los gentiles. Y esa es parte esencial de la razón de nuestra existencia como iglesia también, ¿cierto? Marcos es claro al decirnos de qué región era esta mujer, Tiro y Sidón, y cuál era su ascendencia. Ella era griega en cuanto a cultura, religión y probablemente idioma, y sirofenicia de ascendencia. Además de que Marcos da estos detalles para captar el interés de su audiencia de origen gentil, podemos ver en esta mujer un eco del relato de otra dama en gran necesidad, a saber, la viuda de Sarepta. Relato al que Cristo mismo se refiere, en el Evangelio de Lucas, en un contexto similar al de Marcos 7. De acuerdo a 1 de Reyes 17, Sarepta pertenecía a Sidón, y en este caso es Elías, cuyo ministerio representa de varias formas al de Cristo, quien es enviado para ayudarla, beneficiando también así al, en este caso, hijo de la mujer. El punto es este, al igual que Elías, Jesús no ha venido solo a trabajar en favor de un pueblo, los de Sidón deben ser alcanzados igualmente. Después de todo, tanto la mujer sirofenicia como aquella con flujo de sangre del capítulo 5, se postran exactamente de la misma manera ante Jesús. Es nuestra actitud, no nuestra raza o origen lo que necesitamos para acercarnos con fe al Salvador. Respecto al relato de Cristo sanando a un hombre sordo y tartamudo, resaltaré dos cosas. La primera tiene que ver con la razón por la que Cristo gimió antes de sanar a esta persona. El verbo traducido como gemir solo es usado en los evangelios por Marcos. Otro de sus significados es suspirar, pero también puede implicar una expresión de descontento que se dirige contra alguien, de ahí que también se traduzca como quejarse. ¿Cuál de estos sentidos es el que debemos aplicar o entender en el relato de Marcos 7? De acuerdo al autor de la lección, o al deseado de todas las gentes, el sentido de esta expresión de Cristo implicaría tristeza y decepción por la incredulidad de la gente, por la actitud de aquellos que no deseaban abrir sus oídos a su mensaje, ni expresar su fe en él. Por su parte, algunos comentaristas ven este gesto de Cristo como una expresión de profunda compasión por la persona que estaba a punto de sanar, como una muestra de su estado emocional al momento de ayudarlo. En lo personal, creo que dicho suspiro demuestra por supuesto la sensibilidad de Cristo, pero también creo que podemos ver algo más detrás de este genuino y emotivo gesto. Por lo tanto, pidamos a Marcos que sea él mismo quien nos dé una pista al respecto en esta misma sección de su Evangelio. Él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Marcos 8:12. En efecto, Cristo gime porque es capaz de experimentar emociones y, entre ellas, está la de sentirse chasqueado por la actitud de quienes no creen y hasta se oponen a él. Conducta que no solo afecta emocionalmente a Cristo, sino que tiene graves repercusiones para quienes la practican.
El uso de este verbo en el libro de Ezequiel es claro al respecto. Nota, y tú, hijo de hombre, gime con quebranto y con amargura. Y cuando te digan, ¿por qué gimes?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, la espada está afilada y bien pulida. Ezequiel 21, 6 al 9. Cristo gime porque le duele que haya gente que no lo acepte y porque sabe cuál será la consecuencia final, el destino de aquellos que se empecinen en rechazarlo. El segundo punto que destaco de este relato es el de la forma de proceder de Cristo al efectuar este milagro. Por raro o desagradable que nos parezca, en el mundo antiguo se consideraba que la saliva tenía propiedades curativas o, digamos, medicinales. Incluso, se creía que entre más importante fuera el dueño de la saliva, más poderosa era ésta. Prueba de ello son los escritos de Tácito y Suetonio, quienes relatan la historia de un ciego que se acercó al emperador Vespasiano rogándole que lo curara con su saliva. Siendo este el caso, ya no suena tan raro entonces que Marcos presente a Cristo escupiendo al realizar otro milagro en el capítulo 8, y que el Evangelio de Juan lo mencione una vez más haciendo lo mismo. Además, considerando que en griego la expresión literalmente dice, escupiendo tocó y que en Marcos 8 la saliva es puesta directamente sobre los ojos de un ciego, es probable que Jesús haya escupido directamente en la lengua de este hombre. Claro, esto no es lo más importante, pero sí nos recuerda la importancia de tomar en cuenta el contexto cultural en el que se escribió la Biblia a la hora de tratar de entenderla lo mejor posible. Y es aquí donde dicho contexto nos remite también al libro de Levítico en donde el escupir es relacionado con la impureza de alguien. Por la vía del contraste, Jesús demuestra en este milagro que su saliva no contamina a nadie, sino todo lo contrario. Quien lo toca es sanado y a quien él toca también, independientemente de su origen, condición o raza. En resumen, pese a la fuerte oposición que enfrenta, el ministerio de Cristo no se detendrá, sino que seguirá beneficiando a aquellos que confían en él y lo buscan de todo corazón. El poder de Cristo está disponible en todo tiempo, en todo lugar y para todos. Su obra ha de alcanzar a los de cerca y a los de lejos. ¿Continuaremos intentando ser parte de esa obra también?